Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio número 25, que es el primero de costos por procesos. Lo vamos a leer rápidamente como para entrar un poco en tema y empezamos a resolverlo. Dice, la Platense S.A. es una empresa industrial que fabrica un único producto en un proceso continuo y ha implementado un sistema de costos por procesos. Comenzó el mes con 180 unidades en proceso en el departamento 1 al 100% de materiales y al 50% de costos de conversión, y con 120 unidades en el departamento 2 al 75% de costos de conversión. Bien. Luego nos da un cuadrito donde nos dice un informe de unidades, nos vuelve a repetir la existencia inicial del departamento 1 y 2, cuáles son las unidades que se inician, cuáles son las transferidas, cuántas quedaron en existencia final en proceso y cuál es su grado de avance. Y además nos dice las pérdidas anormales y normales, ¿bien? Entonces, luego el enunciado sigue, pero ya nos habla de los costos y eso lo vamos a necesitar para el tercer informe, así que con esto que leí hasta acá vamos a preparar los primeros dos informes, el informe de unidades físicas y la PPC. Entonces, siempre acordarse que cuando hablamos de costos por procesos tenemos tres informes que son los más importantes, el informe de unidades físicas y la PPC, que siempre están en unidades. Estos dos informes son siempre en unidades, esto grábenselo, acuérdenselo, no mezclen los costos, porque cuando hablamos del informe de unidades físicas y cuando hablamos de la PPC, hablamos de unidades. Los costos los vamos a ver recién en el tercer informe, que es el informe de costos, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo les puse que el informe de unidades físicas lo que representa es, o lo que nos tiene que responder es, ¿cuál fue el flujo de producción por departamento en unidades? ¿Bien? Entonces, nos decía que en el departamento 1, o el departamento 1 tenía de existencia inicial 180 unidades, y el departamento 2 tenía 120 unidades, ¿bien? Y además nos dice que las unidades que se inician en el departamento 1 fueron 2.500 y en el departamento 2 fueron 2.320. Esto nos da un total de 2.680 unidades en el departamento 1, que son las que tenemos que justificar, y 2.440 unidades en el departamento 2, que son las que tenemos que justificar, ¿bien? Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que pensar es, ok, esas 2.680 unidades del departamento 1, ¿en dónde están? Bueno, empezamos a analizar. ¿Cuántas fueron terminadas y transferidas? El enunciado nos dice que 2.320 unidades fueron terminadas y transferidas al departamento 2. En este caso, el enunciado les daba los dos datos. Les decía que las unidades que se iniciaron en el departamento 2 fueron 2.320 y que las terminadas y transferidas del departamento 1 fueron 2.320. Tranquilamente podría haberles dado solo un dato, decirles, por ejemplo, que las terminadas y transferidas del departamento 1 eran 2.320, y ustedes tendrían que saber que las terminadas y transferidas del departamento 1 son las unidades que se inician en el departamento 2, ¿bien? Entonces, no necesariamente les va a dar los dos datos. Puede darles uno de los dos y con ese ya saben completar el otro, ¿bien? En el departamento 2 nos dice que las terminadas y transferidas fueron 2.190. Terminadas y sin transferir podrían estar, pero en este caso no tenemos. Después nos dice que la existencia final en proceso del departamento 1 fue de 300 unidades y las del departamento 2 fueron 220. Y además nos dice que hay 20 unidades de pérdida normal en el departamento 1 y 40 unidades de pérdida anormal en el departamento 1 y 30 en el departamento 2. ¿Bien? Entonces, chequeamos que la sumatoria nos dé el total de las unidades que teníamos que justificar. Bien, verificamos que la suma de la justificación nos da el total de unidades que teníamos que justificar, con lo cual está bien, no nos falta ninguna unidad, ¿bien? Entonces, hasta acá vimos la cantidad de unidades que teníamos que justificar. Yo les dejé ahí los grados de avance porque no se los podía ocultar, pero lo importante del informe de unidades físicas es que estén las unidades a justificar. Yo les puse acá que una vez que hicimos el informe de unidades físicas, podemos analizar cuál es el grado de avance de cada una de las unidades que quedaron en proceso, ¿bien? Entonces, la existencia inicial nos decía que en el departamento 1 estaba al 100% de materiales y al 50% de costos de conversión, y que la existencia final estaba al 100% de materiales y al 50% de costos de conversión, ¿bien? En el departamento 2
nos brindaba solo la información de los costos de conversión, que nos decía que la existencia inicial estaba al 75% de costos de conversión, y que la existencia final en proceso también quedaba el 75% de costos de conversión. Más abajo nos dice que en el departamento 2 no se incorporan materiales, por eso en este caso del departamento 2 vamos a analizar solo los costos de conversión, ¿bien? Entonces, analizamos las unidades a justificar, analizamos los porcentajes de grado de avance, estamos en condiciones de hacer el segundo informe, que es la PPC, producción procesada computable. Ahí yo les puse que es la producción final en términos de unidades equivalentes. Si es en términos de unidades equivalentes, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar esas unidades por el grado de avance que tengan, en caso de no estar al 100%, ¿bien? Indica el esfuerzo productivo realizado en el periodo en términos de unidades terminadas. Les hice esta aclaración para que recuerden el hecho de por qué restamos la existencia inicial. Porque lo que tenemos que poner en la PPC es el esfuerzo productivo que se realizó en este periodo. ¿Bien? La existencia inicial no es esfuerzo productivo de este periodo, sino que es del periodo anterior. Por eso las restamos. Entonces, una vez que tenemos el informe de unidades físicas, empezamos la PPC. Las terminadas y transferidas van a estar siempre al 100%, porque si ya se terminaron y se transfirieron a otro departamento es porque están al 100%, ¿bien? Si vemos la referencia, son estas 2.320 que figuraban como terminadas y transferidas. Terminadas y sin transferir no tenemos. Existencia final en proceso tenemos que eran 300 unidades, pero en la columna de materiales las vamos a poner al 100% porque sabemos que están al 100%. Pero en la columna de los costos de conversión vamos a poner las 300 por 0,50, ¿bien? Porque están al 50% de costos de conversión. La pérdida anormal la ponemos al 100%, y la existencia inicial la vamos a restar por el porcentaje, por el grado de avance, ¿bien? Entonces, en materiales vamos a poner las 180 unidades, pero en costos de conversión vamos a poner las 180 por 0,50, ¿sí? Porque estaban al 50% de avance de costos de conversión. Con el departamento 2 hacemos lo mismo. Las terminadas y transferidas, que eran las 2.190, están al 100%, terminadas y sin transferir no tenemos, existencia final en proceso, tenemos 220 unidades que están al 75% de costos de conversión, con lo cual vamos a poner eso mismo, las 220 por el 75%. Pérdidas anormales tenemos 30, que las ponemos por el total, y existencia inicial hacemos lo mismo, las 120 unidades por el 75%, porque la existencia inicial estaba al 75% de costos de conversión, ¿bien? Entonces, tenemos todos estos datos, calculamos la PPC. Del departamento 1 nos quedan materiales 2.480 unidades, de costos de conversión 2.420 unidades, y en el departamento 2, 2.295 unidades. Acá les aclaré lo que ya habíamos estado hablando en clase, por qué consideramos las pérdidas anormales para poder evaluarlas, porque las pérdidas anormales las tenemos que evaluar para poder hacerlas incidir en el estado de resultados como una pérdida. Y no ocurre lo mismo con las pérdidas normales, porque si no tienen valor de recupero, su costo es absorbido por las unidades buenas, y por eso no la ponemos en la PPC. Porque en la PPC van a ir las unidades a las cuales les tenemos que asignar costos. ¿Bien? Bueno, ahora sí, analizamos estos dos primeros informes. Vamos a pasar al tercer informe, que es el informe de costos. Entonces, hay tres partes principales del informe de costos. Los costos iniciales, en primer lugar, luego los costos del periodo y luego los costos acumulados. ¿Bien? Arrancamos con los costos iniciales. Nos dice que, el enunciado nos dice que los costos iniciales del departamento 1 son 2.400 para materiales y 1.800 para costos de conversión. Entonces, ya sabemos que el total de materiales y de costos de conversión son estos valores que nos da el enunciado, ¿bien? Las unidades las tenemos. Sabemos que en el departamento 1 había 180 unidades de existencia inicial para materiales y 90 unidades de existencia inicial en costos de conversión, ¿bien? Que son estas 180 y 90 son unidades equivalentes a terminadas,
Bien. Entonces, tenemos el costo total, tenemos la cantidad, podemos calcular el costo unitario dividiendo el costo total, los 2.400 dividido las 180 unidades, y los 1.800 dividido las 90 unidades, ¿bien? Costos del departamento anterior no tenemos, porque este es el departamento 1, no hay un departamento anterior, así que lo dejamos en blanco. De esta manera calculamos el total de los costos iniciales. 4.200, que es la sumatoria de las 2.400 más 1.800, con un costo unitario de 33,33, que es la sumatoria de 20 más 13,33, ¿bien? Ahora vamos a los costos del periodo. Nos dice que, el enunciado nos dice que los costos incurridos durante el mes fueron para el departamento 1 de 30.000 para materiales y en costos de conversión 45.000. Bien, es dato esto. Y lo otro que es dato son el denominador de estos costos totales, que era la PPC, que es lo que calculamos más arriba. Sabemos que de materiales las unidades son 2.400, las unidades equivalentes a terminadas son 2.480, y en costos de conversión las unidades equivalentes a terminadas son 2.420. Entonces, tenemos los dos datos para poder calcular el costo unitario, de la misma manera, dividiendo el costo total dividido las unidades, ¿sí? Entonces, calculamos el total de los costos del periodo, sumando los 45.000 más los 30.000, tenemos los 75.000 del costo total, y un costo unitario de 30,69, que son los 12,10, más 18,60. Entonces, tenemos los costos iniciales, tenemos los costos del periodo, calculamos los costos acumulados. ¿Cómo hacemos? Los de materiales sumamos el costo inicial de materiales más el costo del periodo de materiales. Lo mismo hacemos con los costos de conversión, perdón. Con los costos de conversión, bien, sumamos los 1.800 más los 45.000. En las unidades hacemos lo mismo, sumamos las unidades equivalentes a terminadas del periodo más las iniciales, 180 más 2.480, y lo mismo con los costos de conversión, 2.420 más 90. Calculamos los costos unitarios y llegamos al costo total acumulado de 79.200 como costo total y un costo unitario de 30,83. ¿Bien? Una vez que terminé el informe de costos del departamento 1, lo que voy a hacer es analizar estos 79.200 pesos. ¿Cómo quedaron distribuidos esos 79.200 pesos? Bueno, primero hacemos ese análisis para después pasar al departamento 2. Al menos eso es lo que a mí me resulta más práctico. Hacemos la justificación del departamento 1. ¿Cómo? Bueno, nosotros sabemos que tenemos que llegar a un total de costo de 79.200, de los cuales sabemos que terminadas y transferidas tenemos 2.320 unidades, que ¿de dónde surgen? De la PPC. Perdón, está bien, pueden ser de la PPC acá. Lo que pasa es que como están al 100%, las podemos mirar también en el informe de unidades físicas. Las 2.320, ¿por cuánto? Por el costo acumulado total, por los 30,83. Eso nos da un costo total de 71.516,02. Pero también sabemos que tenemos existencia final en proceso. Y acá tenemos que analizar cuánto de materiales y cuánto de costos de conversión. De materiales teníamos 300 unidades, que estas sí surgen de la PPC, porque ¿qué son? Son las 300 unidades por el 100% que estaban de materiales, ¿bien? 300, ¿por cuánto? Por el costo unitario de materiales, estos 12,18, ¿bien? Y por otro lado teníamos los costos de conversión. Los costos de conversión. 150 unidades, que ¿de dónde surgen? De la PPC, que ¿de dónde surgen? De las 300 unidades que teníamos como existencia final en proceso por el porcentaje de avance de los costos de conversión, por 50. Y eso lo multiplicamos por ¿cuánto? Por el costo unitario de los costos de conversión, 18,65. ¿Bien? Y por último, sabemos que teníamos pérdidas anormales, ¿de cuánto? De 40 unidades por el costo total, por el costo acumulado, por 30,83. ¿Bien? Esto nos da un total, si sumamos, de 79.200 pesos, que son estos 79.200 que teníamos en el informe de costos. Es decir,
estos 79.200 que surgieron en el informe de costos fueron 71.516,02 en terminadas y transferidas, 3.654,14 en existencia final en proceso de materiales, 2.796,81 en existencia final del proceso de costos de conversión y 1.233,03 de pérdida anormal. Bien, una vez que hicimos este análisis, pasamos al departamento 2. Entonces, volvemos al departamento 2 y decimos, en este caso de materiales no vamos a tener nada porque el departamento 2 no suma materiales, no utiliza materiales, ¿bien? Entonces, analizamos los costos de conversión, que nos dice que en el departamento 2 los costos iniciales fueron de 1.400 para costos de conversión, 1.400 para costos de conversión, y 3.300 del departamento anterior, ¿bien? ¿Cuáles fueron las unidades? Bueno, las unidades fueron 90 unidades que eran las que teníamos como existencia inicial por el porcentaje de avance, ¿bien? Las 120 por 75, que fue lo que pusimos en la PPC, 90 unidades, ¿bien? Y por otro lado, tenemos la existencia inicial del departamento anterior, que ¿cuánto era? 120 unidades, ¿sí? Estas 120 unidades del departamento anterior. Bien. Estaba chequeando que estuviese todo bien. Perfecto. Entonces tenemos 90 unidades de existencia inicial y 120 del departamento anterior. De esta manera calculamos los costos unitarios como los 1.400 dividido 90, llegamos a los 15,56, y 3.300 dividido 120, 27,50, ¿bien? Esto nos da un costo total inicial de 4.700 pesos, que nos surge un costo unitario de 43,06, ¿bien? Vamos a los costos del periodo. Nos dice que en el departamento 2, que no incorpora materiales, los costos de conversión fueron en total de 29.500 pesos. Entonces, 29.500 pesos de costos de conversión, ¿en cuántas unidades? Bueno, en las que surgen de la PPC, 2.295 unidades, ¿sí? Porque son las unidades equivalentes a terminadas del departamento 2. Esto nos da un costo unitario de 12,85. Ahora, ¿qué pasa con las 2.320 que eran del departamento anterior? Bueno, nosotros sabemos que esas 2.320 son estas 2.320, que son estas 2.320, las terminadas y transferidas del departamento 1. Y no nos lo da el dato, pero nosotros ya lo calculamos. Nosotros sabemos que estas 2.320 unidades quedaron valuadas a 30,83 y que tuvieron un costo total de 71.516,02. Entonces, ese es el valor que vamos a poner acá, 71.516,02, y nos da un costo unitario de 30,83, que es este 30,83. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las unidades del periodo del departamento 2 son las terminadas y transferidas del departamento 1, ¿sí? Entonces, llegamos al costo total del periodo de 101.016,02 y un costo unitario de 43,68, ¿bien? Ahora sí vamos a los costos acumulados, que de la misma forma que antes, sumamos los costos de conversión iniciales más los costos de conversión del periodo, sumamos las unidades y calculamos los totales, ¿bien? Nos da un total de costos acumulados de 105.716,02 y un costo unitario de 43,62. Entonces, de la misma forma que justificamos las unidades del departamento 1, tenemos que justificar las unidades del departamento 2. Son 105.716,02 que tenemos que justificar a dónde están. Bueno, sabemos que terminadas y transferidas hay 2.190 unidades que de dónde surgen. Del informe de unidades físicas, 2.190 unidades que son las que nosotros sabemos que terminamos y transferimos. ¿Por cuánto?
por el costo acumulado, 43,62. Pero también sabemos que tenemos existencia final en proceso. Del departamento anterior teníamos 220 unidades, que son estas 220 unidades, ¿sí? Por 30,66, que es el costo unitario del departamento anterior, y 165, que son las 220 unidades por el 75%, que es lo que pusimos en la PPC como 165. ¿Por cuánto? Por el costo unitario de los costos de conversión, 12,96. Y por último tenemos pérdidas anormales de 30 unidades por el costo acumulado, 43,62. Es decir, que en total estos 105.716,02 están distribuidos 95.524,03 en las terminadas y transferidas, 8.883,44 en existencia final en proceso y 1.308,55 en pérdidas anormales. ¿Bien? Chequean que estos 105.710,02 tiene que coincidir con este costo acumulado que nos dio como resultado el informe de costos. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Lo importante es que se acuerden que siempre en el departamento 2 tenemos que analizar qué es lo que viene del departamento anterior. En los costos iniciales, las unidades que vamos a poner son la existencia inicial que teníamos en proceso digamos, la existencia inicial que tenemos en el departamento 2. Cuando analizamos los costos del periodo, en los costos del departamento anterior analizamos las 2.320 unidades que son las que se iniciaron en el departamento 2, ¿sí? Porque justamente son los costos del periodo, y cuando hacemos los acumulados sumamos una con la otra. En el caso de existir pérdidas normales, tenemos que restarlas acá, no se olviden. Bueno, eso es todo. Este era el más simple. Cualquier cosa nos preguntan por el foro.